¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Los clubes de fútbol cuyas aficiones participen en actos violentos sufrirán la pérdida de puntos, el cierre de los estadios y hasta el descenso de categoría. Es la decisión que hoy han tomado el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española tras la monumental reyerta del pasado domingo que, como saben, le costó la vida al hincha del Deportivo Francisco Javier Romero. Marina Cabegato, muy buenas noches. Hola, ¿Cuáles son Fernanda. las medidas adoptadas hoy? Pues Fernanda, los equipos que colaboren con los ultras perderán puntos e incluso podrían descender de categoría. Se contempla también el cierre de la grada o del estadio cuando se registren actos violentos, sean ellos físicos o verbales. Para acceder a las gradas más conflictivas habrá que pasar por unos tornos de lectura dactilar y facial para identificar así más fácilmente a quienes entran en los estadios. Además, hoy se ha acordado una multa de 60.000 euros para los 88 aficionados identificados en la pelea del domingo. Bueno, pues medidas aparentemente contundentes. Como ven, V Televisión ha estado hoy con el presidente del Deportivo de A Coruña, Tino Fernández. Más allá de estos dos partidos, yo diría que con Riazor Blues como marca pues no va a tener presencia en Riazor, y nosotros lo que sí decimos y afirmamos es que no hemos dado intencionadamente en bloque entradas a los Riazor Blues. Me da muchísima pena pues eso, que al final acabemos otra vez trasladando el problema, un problema que es compartido entre Madrid y La Coruña, parece que el foco vuelve a acabar en La Coruña y entre deportivistas. Fernández se ha pronunciado también sobre el cese fulminante del señor Lendoiro, como saben, hasta ayer embajador de la Liga de Fútbol Profesional, que fue destituido de manera, como decía, fulminante después de haber asistido a ese entierro de Jimmy, el hincha fallecido. Hoy, por cierto, hemos escuchado también a una de estas peñas radicales, los bucaneros del Rayo Vallecano. Estamos siendo víctimas de una campaña de difamación y de una persecución mediática. Consideramos o creemos que esta campaña de difamación responde o corresponde a un intento de lavado de cara y de defensa ante una actuación vergonzosa de la delegación del Gobierno. Bueno, estos ultras consideran un asesinato casi premeditado el de Jimmy. Han hecho público un comunicado que firman varias peñas hermanas en las que se pronuncian de esta manera que acaban de escuchar. Después escucharemos más detalles. El gran escándalo del día, sin embargo, uno de esos temas que indignan de verdad y que indican que la envergadura de la estafa que también se cometió durante la crisis tiene nombres y apellidos. Tiene que ver con Bankia, tiene que ver con Rodrigo Rato, pero tiene que ver también con el actual responsable de la entidad, el señor Goiri Golzarri. Marina, informe absolutamente demoledor del Banco de España. Sí, Fernanda, concluyen que Bankia salió a bolsa con sus cuentas maquilladas, que Rato infló artificialmente en 544 millones los recursos de la entidad y un año más tarde ocultó unas pérdidas de 2.000 millones de euros. Mención también a las tarjetas Black. La entidad no informó ni a Hacienda, ni a los auditores, ni a los inversores que se había gastado 12 millones de euros con este tipo de pago en B, aunque las malas noticias no son solo para Rato. A Goiri Golzarri le acusan de haber escondido unas pérdidas adicionales de 1.192 millones de euros. Bueno, pues un auténtico escándalo, una de las noticias de la jornada. Vamos a entrar en detalles también en el transcurso del programa de esta noche. Mientras tratábamos de digerir la información que nos ha facilitado el Banco de España, Rajoy se reunía hoy con los sindicatos para tratar de paliar la situación de esos 750.000, merece la pena resaltarlo, 750.000 hogares en los que no entra ni un duro, como consecuencia de que sus miembros son parados, que se llaman de larga duración. Conocemos los detalles de ese acuerdo y conocemos también la situación en la que residen muchas de esas personas. En Galicia, por ejemplo, aspiran a percibir lo que se llama RISGA, esa renta de integración. Acceder a ella no es nada fácil, los requisitos son cada día más complicados y muchos ayuntamientos tienen que paliar todos estos retrasos impuestos por la administración. Testimonios como el de Carlos. Tardaron 6 meses en contestarme dicíndome que non, porque ao vivir na casa dun familiar, porque non tiña dereito a ela, e máis porque como me axuda un familiar, como que me deixa cartos así para cargar o móvel e eso, que con esa cuantía de cartos que eran 50 euros ao mes, que podía vivir tranquilamente. Bueno, uno de los muchísimos testimonios que podíamos escuchar esta noche, en este caso es el de Carlos, una persona, como decíamos, a la que se le denegó la RISGA porque su hermana le facilitaba 50 euros, digo bien, 50 euros al mes. Manuel Lago, moi boa noite. As dúas caras dunha moneda, por unha parte Rodrigo Rato e por outra parte Carlos. A cara
non son dúas caras da mesma moneda, é a descripción perfecta deste modelo de capitalismo financiero e especulativo e de como a crise non é igual para todo o mundo, non? Que hai xente que a sufre intensamente e hai xente que a utiliza directamente para enriquecerse. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Escándalo monumental, el de Bankia, ¿o ya no te sorprende? Bueno, yo creo que sorprende. Sorprende, que es decir, que esto todavía es un paso de mayor complejidad. En primer lugar, porque el informe es demoledor, dice que hay errores evidentes, que no se ha cumplido con la normativa del Banco de España, que los errores eran conocidos por sus dirigentes y que los han ocultado. Y a partir de ahí habrá que ver todos los efectos que esto tiene cuando sale una entidad financiera a bolsa, cuando hay, creo que escuchaba algo así como 300.000 familias o pequeños inversores que hacen inversiones según las entidades a las que se les dan unas cuentas distintas, y por lo tanto esto tiene todas las responsabilidades penales y todas las complicaciones. A mayores, responsabilidades de las auditorías, es decir, no puede ser que el sistema de auditoras al final se convierta en una serie de empresas que a cambio de unos contratos suculentos con las entidades a auditar, pues vayan a firmar las cuentas que se le presentan, diciendo que como yo no puedo revisar los números y usted me los da, pues Deloitte en este caso, por algo similar, cayó Arthur Andersen hace años, que es la previa a Deloitte. Y además también de los responsables políticos en los distintos organismos, es decir, desde el Gobierno, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Todo esto hay que replanteárselo, porque más allá del escándalo concreto, estamos hablando de una cuestión fundamental para la credibilidad de una economía, y es que la información contable, la información financiera, la situación de las empresas sea fiable. Porque si los datos que tenemos no son fiables en las empresas, en el PIB, en el desempleo, toda la construcción de lo que estamos haciendo sobre la situación real de un país es una ficción. Y eso, por lo tanto, son los cimientos más endebles que podemos tener para reconstruir la economía del país. Sospechamos que efectivamente es una ficción, todo sobre lo que estamos. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rodrigo Fernanda. Rato. Bueno, yo estoy absolutamente... Ese hombre que muchos votantes del PP durante muchísimo tiempo, ya no con labores ejecutivas en España, creían que era el mejor candidato para presidir el gobierno de España. Imaginemos qué hubiera pasado si hubiera llegado a ese puesto. Era un poco el elefante blanco, ¿no? El salvador ante una situación, bueno, de desastre que podía venir en el futuro. A mí me parece todo lo que es el informe de los dos peritos del Banco de España, me parece el informe de la Casa de los Horrores, ¿no? Diciendo, o sea, uno se lo lee, vamos, yo tuve tiempo de echarle un vistazo hoy por la tarde, y las incongruencias, vamos, o sea, son... decía, yo fundamentalmente destinaría dos, ¿no? O se destacaría dos. Una, sí, brevemente, que muchos créditos que eran dudosos, objetivamente dudosos, porque llevaban más de 3 meses sin pagar la cuota correspondiente, no se consideraban dudosos, con lo cual se estaban ahorrando las provisiones que correspondían, y por esa vía se inflaban los beneficios, ¿no? O se disminuían las pérdidas. Y después una cosa que a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? Que cuando es la salida a bolsa, que la propia banca conceda préstamos a empresas más o menos cercanas para que compren esas acciones y no se desplome el valor. Bueno, no conviene no olvidar que estas entidades, Bankia incluida, colocó, mientras todo esto sucedía, millones y millones de euros en participaciones preferentes. Todo esto sucede un día más en el que el CIS nos alerta a través del barómetro de cómo está el estado de ánimo de los españoles. Lo que sucede en estos momentos es que la corrupción bate todas las marcas. Casi el 64% de la población considera que es el principal problema que en estos momentos tiene España. Un registro que no hace más que crecer y crecer. Marina. La preocupación, Fernanda, por la corrupción dispara de nuevo un nuevo récord. El 64% de los españoles cree que ese es el principal problema de nuestro país, según el último barómetro del CIS. La subida es impresionante. Desde octubre, fecha de la última encuesta, hasta ahora, la cifra subió de un 43% a un 64%. Dice Rajoy que hemos superado la crisis, pero esa no es la percepción de los españoles. Ojo a esta cifra. Un 88% de los encuestados cree que la economía está igual o peor que hace un año. Bueno, el principal problema sigue siendo el desempleo. El paro está efectivamente entre uno de los principales problemas, con una progresión, con un crecimiento espectacular. Hace solo 5 años apenas el 0,4% de los españoles estaba preocupado por la corrupción. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Cambia a percepción ou cambia a realidade en relación ca corrupción? As dúas cousas. Sobre a primeira cuestión, eu penso que o título do filme, da película, podía ser Loita de tiburós.
porque agora o Banco de España aterra con un informe demoledor. Parece que non que interesa xa derrubar definitivamente o ex e o actual. Por tanto, xa procurar o recambio correspondente. A pregunta é inmediata: como que estivo facendo o Banco de España noutrora? Estivo dormindo, estivo ollando para outro lado? E a respecto da chamada corrupción, claro, eu coido que sería moi pedagóxico e moi positivo que toda esta fenomenoloxía corrupta servise pedagóxicamente para definir a entraña do propio sistema. O CIS tamén podía preguntarlle, por exemplo, aos cidadáns, ás cidadás correspondentes que son que pertencen en fin, sobre os que basea ese inquérito, pois que opina sobre ter a 400, agora, como dato de actualidade, traballadores de Alcoa da Coruña, os de Asturias tamén, pendentes de un envilo, pendentes de unha decisión ministerial, se iso é ou non é corrupción, xogar así cos postos de traballo da xente. E como xa foi dito, efectivamente, foi coido que Manuel quen o indicou, pois imos ver a crise, a tan amentada crise, é un artefacto inventado de poderosísima eficacia para aumentar millonarios, beneficios. Inventado, quedo con ese verbo porque despois imos comentar se inventado. Lorenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Se metemos nunha coctelera a Rodrigo Rato, a Carlos, este rapaz que non é quen de percibir a risga, e esa percepción que hai en España de que a corrupción é un gravísimo problema, a donde imos chegar? Boas noites. A ver, agochar perdas e falsificar resultados non é algo para acusar, é un delito penado pola lei. A dificultade para que moitísimas persoas que estaban e outras que teñen que entrar entren no risga, eu creo que nos evidencia algo que hai que aforrar, nos din, e hai que reducir dignos para pagar as fraudes bancarias. Non ten nada que ver, por poñer un exemplo coñecido, co que pasou en Estados Unidos. É dicir, os que agocharon perdas e falsificaron resultados foron á cadea. Aquí se fan informes e discútese. Pero eu creo que non ten nada de demagóxico decir o que estou dicindo. Pero está por ver onde acaba Rodrigo Rato toda ainda, Eu creo que estamos ben libres deso. Xustamente, se agora se menciona tamén a Rodrigo Golzarri, é curioso, efectivamente, pero por que se menciona? Por que é evidente que el agochou? Porque Bankia é evidente que tiña que caer, dixeron moitos expertos, eu non son experto, non se quixo que caera, se estuvo aguantando o foco fundamental da crise bancaria en España, ou un deles, e da fraude, como vimos despois, e o que entra para solucionar eso non vai contar o que hai, non entrou ali para contar o que hai, entrou para agochalo. Se agora o Banco de España quere dar a conocer eso tamén, que xa era suposto, será por razóns que ainda descoñecemos. Pero que, en todo caso, todos estamos sufrindo. Desde logo, os que non poden entrar na risga, e a rapaza que morreu outro día electrocutada en Santiago porque non... que os que non teñen chaleques antibalas... que todo forma parte do mismo tempo que vivimos. E está conectado, efectivamente. Bueno, pois imos falar de todas estas cousas e imos falar tamén de cifras. Yo creo que casi tenemos que agarrarnos al dato de hoy como si fuera un clavo ardiendo, porque desde el año 2008, por vez primera, aumenta en Galicia la cifra de nacimientos. Marina. Sí, Fernanda, pero hay un pero, porque Galicia perdió durante el primer semestre del 2014 más de 3.000 habitantes. Son casi 2 habitantes menos cada hora y 34 habitantes menos cada día. Galicia sigue encabezando el ranking de las comunidades con peor saldo vegetativo. Durante el primer semestre del 2014 hubo 9.000 nacimientos y 15.000 muertes. Eso sí, la buena noticia, como decías, es que por primera vez desde el año 2008 el número de bebés en nuestra comunidad aumentó en relación al año anterior. Fernanda. 34 gallegos menos cada día. Este es el dato que hoy comparte con nosotros el Instituto Nacional de Estadística. Hablaremos de esto, pero vamos a hablar también de Podemos, cómo no. Hoy el protagonista, Uxía Rodríguez, es Íñigo Errejón.
Efectivamente, Fernanda, porque la Universidad de Málaga ha decidido suspenderlo de empleo y sueldo y abrirle además un expediente disciplinario. ¿Por qué? Pues porque creen que incumplió su contrato como investigador. Tenía que acudir a trabajar al centro 40 horas semanales. El caso es que en medio de la campaña de las europeas decidió trabajar desde Madrid, incumpliendo así esa cláusula de la que hablamos. Hoy Errejón hace unos minutos se ha defendido, asegura que todo se basa en un error administrativo, aunque también habla de presiones y ataques personales a Podemos, incluso de cacería, algo, Fernanda, que no es la primera vez que escuchamos. Bueno, pues vamos a analizar hoy si efectivamente hay una cacería, si hay una batida organizada contra los líderes de Podemos. Hoy quisimos que estuviera en esta mesa a un representante de esta organización política de aquí de Galicia. Han declinado en esta ocasión una vez más venir a este plató alegando que están construyendo los liderazgos aquí en Galicia. Así que esperaremos a la próxima semana para saber quiénes tienen que ser nuestros interlocutores, hablo de Podemos, a partir de ahora. Seguro que recuerdan a este individuo. No, yo de Teresa Romero lo único que tengo que hacer es felicitarnos porque no se haya muerto, es decir, que haya tenido un final feliz. Si lo hubiera hecho mal, ella no estaría hablando, y si lo hubiera hecho mal, España seguiría teniendo ébola. Bueno, pues genio y figura. Estas declaraciones las hacía Javier Rodríguez ayer y hoy por fin, después de haber transcurrido ya varias semanas desde la crisis del ébola, después de haber escuchado barbaridades sucesivas de la boca de este representante público, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidía finalmente cesarlo. Así que Javier Rodríguez ha pasado a ser ya un cadáver político, en este caso como consecuencia de esas declaraciones que tenían lugar ayer. Una de las fotos de la jornada, ya saben que últimamente tenemos material suficiente y tan interesante como este. Arturo Fernández, exdirigente de la patronal madrileña, durmiendo una plácida siesta. ¿En dónde? Pues en el chalet de la urbanización de El Viso, una de las más exclusivas de Madrid, en la que residía el pequeño Nicolás. Crecen las incógnitas en torno a este personaje. Una foto muy llamativa, como decía, que hoy ha rulado por todos los lados porque indica que algunas relaciones sí que tenía el pequeño Nicolás. Hoy hemos estado también con un alcalde. Se llama José Manuel Rey Varela. Estuvo con Paloma Ferro. Sabe que los viernes Paloma saca a personajes públicos de su contexto habitual y los lleva a sitios en los que habitualmente no los vemos. En este caso, Rey Varela ha estado en el colegio en el que estudió de pequeñito. Bueno, estamos en un patio de colegio y además este colegio para usted le trae muchos recuerdos. Bueno, han sido 8 años de mi vida desarrollados íntegramente aquí. Yo creo que para todos el colegio es la parte central de nuestras vidas cuando tenemos 7 o 8 años. ¿Dónde se siente usted o cuándo se siente usted como un niño pequeño? Bueno, pues yo creo que precisamente en este patio, recordando los compañeros, recordando los juegos de niño, las alegrías y las penas. ¿Qué es más difícil, enfrentarse a la verdad de los niños que siempre dicen la verdad o a los periodistas en ocasiones? Bueno, lo más difícil es enfrentarse a la verdad de la gente. ¿Qué es lo peor que le...? Cuesta mucho más hablar con un vecino que hablar con un periodista. Sí, pero por la calle le dicen cosas duras, le han llegado a decir cosas... Muchas cosas duras en la calle y en todas partes. ¿Cómo lleva usted la etapa en la que estuvo imputado? Bueno, pues es una etapa difícil desde el punto de vista personal, nada más. Usted dijo, voy a perdonar a todos aquellos que no creyeron que decía la verdad. Yo creo que es fundamental que un político diga la verdad. ¿Qué fue lo que más... No sé si le dolió especialmente que alguna persona dudara de usted en aquel momento, si es que dudó alguien de su entorno, que no lo sé. Bueno, yo creo que en Ferrol me conoce todo el mundo y que, bueno, pues la mayor parte de ferrolanos creían firmemente que decía la verdad. No me refería a Ferrol cuando pensaba en eso. ¿Y a qué jugaba usted cuando era pequeño? Pues jugaba al fútbol. ¿Sí? Casi todos los niños jugábamos al fútbol, entonces yo jugaba en aquel lateral donde ahora hay un parque infantil que hemos instalado. ¿Quién me va a meter un gol? ¡Yo! Venga, al sitio, al sitio.
Bueno, pues el documento entero lo podrán ver, como siempre, mañana en La Otra Vía, esa sección que hace todos los viernes Paloma Ferro en el programa que dirige y que presenta Antía Díaz. Vamos ya con el asunto del fútbol. Saben que nos ha ocupado de forma excepcional en esta mesa desde el pasado domingo. La última hora tiene que ver con un comunicado que nos acaba de llegar y que firma Augusto César Lendoiro. Saben que fue presidente del Deportivo y que ayer era fulminantemente cesado después de haber decidido asistir al entierro y al funeral de Jimmy y de haber, haber sido fotografiado con personas del entorno de la Peña de los Riazor Blues. En el comunicado dice lo siguiente, les voy a leer. A la vista de los acontecimientos ocurridos en los últimos días, he de manifestar lo siguiente. 1. Condeno todo tipo de violencia, en concreto la referida al mundo del fútbol dentro y fuera de los recintos deportivos. 2. Muestro toda mi confianza en jueces, fiscales y policía en el esclarecimiento de los hechos. 3. A título personal he acompañado a la familia de Francisco Javier Romero, a la que conozco en un momento de dolor y duelo, para el que habían pedido el máximo respeto a su intimidad. Se trataba de una ceremonia privada. 4. Agradezco el interés de los medios en conocer mi opinión sobre todos estos hechos luctuosos, lo cual no resulta procedente en estos momentos que corresponden a la acción de la justicia y en los que no caben comentarios al margen de las investigaciones oficiales. Y 5. A la vista de las imputaciones vertidas contra mi persona en distintos medios, he procedido a encomendar a mi equipo jurídico el estudio de distintas acciones judiciales habida cuenta de que pudieran ser constitutivas de delito. Un comunicado, como les decía, que nos acaba de llegar a la redacción de Vía V. Manuel, vamos a ver cosas que hoy han sucedido en relación con este asunto, incluidas esas medidas aparentemente contundentes que se van a tomar con carácter inmediato, pero con respecto al papel que ha jugado Lendoiro en estas horas, yo no sé si tú compartes la decisión del Consejo Superior de Deportes o no. Non sei exactamente, non? Quero decir que antes falábamos o presidente do Consello Superior de Deportes, non, porque o que o cesa é a patronal. A Liga. Digamos que hai unha patronal de equipos de fútbol profesionais, que é a Liga Nacional de Fútbol Profesional, e o tiña contratado, nunca entendín porque tiña contratado a Lendoiro aí, por certo, non? O presidente desta asociación patronal de clubs, o Tebas, é un reconhecido ultradereitista, non? Estuvo presente en moitas candidaturas, non? Bueno, dito isto, eu creo que Lendoiro, cando vai a FEAN se participa no enterro, ele está facendo unha, pese ao que di na nota, unha exposición pública, non? En ese día hai unha certa confrontación entre os Riazor Blues e o actual presidente do Deportivo, non? E Lendoiro fai, ca súa presencia, se coloca nunha parte dese debate, non? Cos Riazor Blues frente a directiva actual do Deportivo, non? E eu creo que nese sentido se retrata, se define. Lendoiro tuvo sempre unha relación directa, intensa cos Riazor Blues. Os Riazor Blues foron unha parte importante na capacidade de Lendoiro para ser o presidente do Deportivo durante un montón de anos, e el lles devolve, digamos, o favor, está aí, participa con eles, non? El sabía, creo eu, porque Lendoiro ten moitos efectos e algunha virtud, é suficientemente inteligente para saber o que iba a pasar, e el non lle importou, porque... Ti estás convencido de eso, de que el sabía as consecuencias desa decisión? Vamos, estou convencido, non? El sabe que nese momento esa presencia e esa fotografía aí, esa confrontación ca directiva actual do Deportivo, esa confrontación contra unha opinión pública mayoritaria, inmediatamente iba a ter consecuencias. Eu creo que tampouco lle importan demasiado, non? Porque Bueno, tenía un puesto que no era moco de pavo, ¿eh? Era embajador de la Liga, en lo que suponía viajes constantes por todo el mundo. Recordemos que en el último Mundial estuvo en Brasil como un par de meses, un buen sueldo, bueno, en fin. Lendoiro se abrochou do fútbol casi todo o que ten que abrochar, non? Déjame que entremos en los detalles de esas medidas que se tomaban esta tarde en una reunión larga, intensa, con todos los estamentos que tienen algo que ver en esto del fútbol y en esas cosas tan extrañas que suceden en el entorno de los campos y que durante muchos años, como se ha reconocido en las últimas horas, han sido alentadas por las propias directivas. Ha sido desde hace poco que algunos clubes, empezando probablemente por los grandes, por el Barça y por el Real Madrid, han intentado tomar medidas para evitar que determinados individuos
formaran parte de sus aficiones. María Cabegato, ¿cuáles son estas decisiones? Pues Fernanda, todo empezó, los titulares empezaron esta mañana cuando la Comisión Antiviolencia decidió que sancionaría a los 88 aficionados identificados en la pelea del pasado domingo con una multa de nada menos que 60.000 euros y también la prohibición de acceder a cualquier recinto deportivo durante los próximos 5 años. Además, tras esa reunión entre el Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación, se ha acordado llevar a cabo el cierre parcial o total de las gradas o de los estadios donde se registren episodios violentos, pero no solo físicos, sino también verbales. Se retirarán puntos e incluso podría descender de categoría los clubes que no colaboren con la lucha contra la violencia y se creará la figura del oficial especializado que dará parte en cada partido de los episodios violentos registrados, y en la Liga habrá diferentes cargos para reforzar la seguridad dentro de los estadios, incluida una unidad de inteligencia. Los 3 organismos se han comprometido a elaborar un listado de los grupos violentos, así como una nueva legislación mucho más estricta que presentarán el próximo día 15 de diciembre y que afectará a la venta de entradas y también a los desplazamientos. En las gradas donde se encuentran los aficionados más conflictivos se instalarán unos tornos de lectura dactilar y facial para identificar más fácilmente a los aficionados. Como decíamos, estas medidas entrarán en vigor, Fernanda, dentro de 10 días. Bueno, pues medidas de una contundencia en la apariencia evidente. Pilar García Negro, ¿tienes alguna teoría de por qué acontece esto no en torno do fútbol? Bueno, imos ver, eu teño que aclarar que como a mí parece que o fútbol do que estamos a falar non ten nada a ver co deporte. O deporte é outra cousa, estes son sociedades capitalistas, é un escándalo que nos enteiremos de que hai xogadores cunha nómina de 7 millóns de euros. Eu non teño a menor afeición, pero como galega sí que son víctima de fraude fiscal, de que se condonen débedas alegremente. Sí, que chamativas excepcións que circundan alrededor. Efectivamente, e de que se utilice tamén, eso é unha opinión miña tamén moi persoal, como un método realmente de embrutecemento de masas, de opio realmente, e que despois pode ter consecuencias funestas. Pero ao que me quero referir agora, se me permites, Fernanda, moi rapidamente, é o seguinte: eu levo estes días, estou asombrada do seguinte. A mí pareceme que o drama noticioso fundamental é que un galego da Coruña, independentemente do historial delitivo que tivese, porque se por eso fose, entón sobra policía e sobra xustiza, porque xa estamos condenados ou condenadas ante mao. É asasinado en Madrid por un grupo ou por unha asociación, ou como queramos denominala, filonazi, que hai 16 anos xa liquidou a Aitor Zabaleta. Pero os efectos non son así, Pilar. Este galego non andaba paseando polo Manzanares. Pero vamos ver. O feito é, claro, pero non estaba de paseo un grupo de nazis, chegou a ele, claro, eran dos grupos que quedaran para mallarse. Sí, pero eu non me vou apontar, sí, pero vamos ver, aquí houve un asasinato con ensañamento, con premeditación, con falta de atención e con unha actuación lasa, por dicirlo así, benevolamente, da policía, que parece que todo aponta a que teña que estar integrada, que teña que estar con outra, actuar con outra dilixencia. Entón, claro, isto é un feito en sí terrível e que non é novidade, lamentablemente, senón que este grupo non foi disolvido, non foi controlado e continuou actuando repetidamente, e cito o que aconteceu hai 16 anos, co asasinato daquele... De verdade, o Riazorús tamén estiveron implicados na morte doutro seguidor do Deportivo, quero decir que... Sí, pero vamos ver, entón, eu delimito, efectivamente, agora os campos. Este é o feito, para min, noticioso central, e moito antes, a min agora pareceme que as directivas dos clubes de fútbol ou a mesma patronal e demais, que está actuando ou que está falando, polo menos, con certas doses de cinismo, porque terían que tomar medidas moitísimo antes á vista, efectivamente, dos feitos. Ti falas de asasinato, que é precisamente a palabra que os empregaron os membros desa peña del Rayo Vallecano, que en parte, parece que participaron nesa reyerta, que se subiron o autobús que desplazou a Madrid a este grupo. Pero falo do que fala a autopsia, non? Bueno, pero asesinato non se determina na autopsia, asesinato é Non, unha figura... é a cualificación penal. Claro que sí, pero quero dizer, non é un homicidio involuntario.
quero dizer, non sei, Bueno, non me quero penso decir, que o nome asasinato é a palabra que debe utilizaron ter. tamén, que utilizaron hoxe tamén, déxame un momento. Pregunta xornalística, Fernanda, moi, se me permitides, moi rápida. Que acontecería se fose ao revés? É dicir, se fose un seguidor, un hincha, un como se chame, do Atlético de Madrid, o morto aquí, na Coruña, por un seguidor do Deportivo. Eran capaces de inventar outro artefacto terrorista. Deixa un momento, te escucho seguir a Gonzalo, pero decía, también hablan de asesinato los miembros de la peña, los bucaneros, que son los seguidores del Rayo Vallecano y que están hermanados con los Riazor Blues. Lo primero que quiere hacer el público bucanero es su completa y solidaridad y su total apoyo tanto a la familia, a la viuda, como a los amigos y al entorno del asesinado. Relación que en ningún momento hemos pretendido ocultar y que en todo momento hemos llevado por bandera, de la que estamos orgullosos. Son nuestros amigos, son nuestros compañeros y creemos que es un acto de solidaridad que no podemos evadir. Niega rotundamente su participación en los altercados y su participación, por supuesto, en la pelea que dio como resultado el asesinato de Jimmy. Estamos siendo víctimas de una campaña de difamación y de una persecución mediática. Consideramos o creemos que esta campaña de difamación responde o corresponde a un intento de lavado de cara y de defensa ante una actuación vergonzosa de la delegación del Gobierno. Bueno, una parte de esa rueda de prensa de los bucaneros. Gonzalo. A ver, yo no soy un especialista en fútbol, pero... Bueno, es que esto exactamente no es fútbol, no, claro, bueno, es lo que decían, esto tiene que ver con el deporte. Tiene ciertos componentes. Yo quiero, no voy a llegar tanto como llega Pilar a lo que plantea, y además que yo lo limitaría un poco, pero lo primero que yo creo que hay que hacer es buscar, es decir, hay un asesinato, yo creo que esto es evidente, puede luego verse el tipo de responsabilidad, las causas que hay detrás, pero es decir, uno que haya ido a una pelea no quiere decir que alguien no lo haya matado. Es decir, esto es como si vas a alguien y le das una bofetada y te estás peleando con otro, te saca una navaja y te la pega. Puede ser con mayor intencionalidad, menos, eso lo tendrán que ver luego los fiscales, los tribunales, pero es evidente que hay un asesinato y hay un fallo de las fuerzas policiales, del Ministerio del Interior, a priori, ex ante, para prever la situación y ex post para resolverlo con celeridad. Yo entiendo que debe ser complicado hacerlo policialmente, pero evidentemente aquí no está funcionando. Hay un Ministerio del Interior, hay unos cuerpos de seguridad del Estado, hay una serie, y esto no está funcionando. A fecha de hoy, esto no está aclarado y esto no está en el centro de la división. Y esto es lo primero que tiene que aclararse. Porque en Viña había máis antidisturbios todo que esto es lo primero que yo creo que tiene que estar previsto en el sistema policial que tiene el Estado. Es decir, esto del fútbol es algo que ha generado tensiones en muchas ocasiones y no puede ser que se nos escape que hay dos determinados grupos organizados que quedan, que nos enteramos después, que no lo tenemos previsto. Aquí hay, por lo tanto, un problema en el Ministerio del Interior para resolver el caso y después, evidentemente, para que haya responsabilidades políticas. Déjeme que diga una posilla ahí para apoyar eso que está diciendo. Ahí están diciendo que era un partido que se consideraba de baixo risco. Si lo consideraban, se han equivocado, lo tenían que detectar de alto riesgo, es decir, los hechos desmienten lo que plantean. Que se puede dar razón. Calquera que entenda algo de grupos radicais de apoio aos equipos sabe que hai unha confrontación entre grupos que se sitúan como os bucaneros e os Riazor Blues, fan referencia na súa estética a posicións de extrema esquerda, e grupos fascistas, no que o Frente Atlético e o Grupo Central. A existencia dese conflicto entre a Peña do Deportivo, os Riazor Blues e o Frente Atlético era evidente para todos menos para quen dirixía a policía. Es decir, que yo creo que la policía tiene que resolver esto inmediatamente y después tendrán que asumirse responsabilidades políticas. Y quería decir dos pinceladas más. La siguiente es que hay alguien que ha sido asesinado. Y por lo tanto, al margen del... Yo no sé mucho del caso, y aunque he leído la prensa, ¿no? Es evidentemente alguien que no ha tenido una vida fácil, con complicaciones, y yo me pongo en el escenario de lo que ocurre al final, detrás de un drama personal, de una familia, de un niño que se queda por ahí, por muchas responsabilidades que alguien tiene la responsabilidad de la pelea. Esto no exime de que el Estado tenga que proteger el orden y la vida de los distintos ciudadanos, no lo exime. Y a partir de aquí se ha dirigido la polémica a que haya distintos conflictos entre distintas fuerzas. Yo no sé si a lo mejor tiene otros componentes ideológicos. Que ha habido fallos policiales, está claro. Empieza a haber un reconocimiento de que se minusvaloró el riesgo asociado al encuentro, que la policía sigue sosteniendo desde Galicia, que comunicó a Madrid que se iban a desplazar un determinado número de personas que podrían plantear
algún problema con la hinchada del Atlético de Madrid, que no se intervino, que no se movilizó a la policía necesaria, pero esto no exime para que analicemos cuál es el sustrato y el comportamiento de este tipo de grupos. Pero cuando hay que buscar responsabilidad, vamos a entendernos una cuestión. Es decir, hay hechos y detrás hay causas estructurales en muchos acontecimientos políticos, históricos y sociales. Primero hay que resolverlo inmediato, luego habrá que ver las causas estructurales. Yo no estoy quitándole relevancia al debate. Es decir, las causas estructurales hay que atenderlas. Pero lo que también da la impresión es que algunos con las causas estructurales no están poniendo encima de la cuestión. Me falta eso, sí. A ver, espera, es que quiero escuchar, veo que os pone el tema. No me pone. No, pero vamos a escuchar al presidente del Deportivo. Saben que inmediatamente después de los hechos, bueno, pues el presidente del Depor decidía aquí en Coruña dar una rueda de prensa que en realidad no fue tal, sino que fue una comparecencia sin derecho a preguntas. Posteriormente intervino en algunos medios de comunicación y hoy atendía a V Televisión. Este es un pequeño avance de lo que nos ha contado Tino Fernández. Más allá de estos dos partidos, yo diría que con Riazor Blues como marca pues no va a tener presencia en Riazor. Yo ya sé que hay, pues de las 4.000 socios que hay en esa grada, pues posiblemente 3.800 no tienen nada que ver con esto. Tenemos que saber pues quiénes son los implicados que han estado en Madrid, quiénes son los que han estado detenidos, quiénes son los que tienen algún tipo de antecedente violento que conozcamos, y ese grupo es el único que no va a entrar. ¿Usted conocía la existencia de un grupo más violento? No, yo no conocía, tengo que reconocer que no soy un conocedor en realidad de los Riazor Blues, no conozco a ninguno personalmente, contundentes, es decir, vamos a ser claros, son días de muchísima tensión, llevamos acumulada muchísima tensión todos, y yo creo que el deportivismo, la propia ciudad, yo creo que está triste. Nos estamos viendo en algo de lo que sinceramente somos absolutamente inocentes, somos víctimas. El Deportivo es una víctima de lo que ha pasado. Me da muchísima pena, pues eso, que al final acabemos otra vez trasladando el problema, un problema que es compartido entre Madrid y La Coruña, parece que el foco vuelve a acabar en La Coruña y entre deportivistas. Nosotros además no estamos compitiendo con el Atlético a ver quién hace mejor las cosas. Para empezar, porque nosotros, vuelvo a insistir, no los tenemos que borrar de ninguna lista de peñas, porque aquí no existe, mientras que el Frente Atlético en ese sentido sí existe. ¿Por qué hay que esperar a que exista una tragedia para que se tomen estas medidas? Bueno, hombre, pues no lo sé, a veces pues efectivamente, yo creo que es convertir, yo creo que ahora pues no lo sé, la verdad es que no tengo una respuesta para eso. ¿Es una medida que había que tomar antes? Pues sí, seguramente sí. Yo desde luego voy a apoyar que las medidas sean duras. Cuando algo se quiere evitar solo es, y si las sanciones son importantes, vas a conseguir algo. La polémica es quién le vendió las entradas a los Riazor Blues. Y nosotros lo que sí decimos y afirmamos es que no hemos dado intencionadamente en bloque entradas a los Riazor Blues. Y lo que sí decimos y afirmamos es que los Riazor Blues han dicho al club, al responsable de seguridad, a la gente de taquillas, que no iban a Madrid a este partido, que iban a ir al del Rayo Vallecano. Acabo de estar ahora hablando con gente de taquillas y se sienten engañados porque les dijeron por activa y por pasiva Riazor Blues no va a viajar, va a ir a Madrid el día del Rayo Vallecano, y se lo han dicho ellos, y están ahora sufriendo. ¿Dónde acaban las entradas de un equipo de fútbol? Pues pueden acabar en cualquier sitio. Yo compro 25 entradas, pues simplemente el único requisito que me piden es pagarla. Y las entradas de fútbol hoy son así. Pues no he podido hablar con ellos. Desconozco los motivos de la dimisión, que se sientan responsables o culpables de algo que haya pasado con la venta de las entradas, no tengo ni idea, no sé si es un tema de falta de confianza, en ese sentido me da igual. Sobre la decisión del presidente de la Liga, don Javier Tebas, pues de cesarlo, digamos, como embajador de la Liga de Fútbol Profesional, pues la comparto plenamente. El embajador de la Liga, pues yo creo que esas fotos que han salido hoy en prensa y que se pudieron ver, pues son absolutamente desafortunadas. No midió exactamente que tiene un cargo que nos está representando a todo el fútbol español, a un fútbol español que está diciendo no a la violencia y que en el fondo pues te estás fotografiando pues con personas de esos grupos ultras, ¿no? No es solo el club, somos los deportivistas, las personas, y es la propia ciudad la que tiene una mancha tremenda, porque con esa porquería, con ese petróleo nos vamos a quedar nosotros encima, ¿no? Hay que sacárselo encima cuanto antes. Bueno, declaraciones de Tino Fernández a V Televisión que van a poder ver de una forma más extensa el próximo sábado en un especial que vamos a hacer sobre esta historia en el programa Vía V. Venga. O deporte e está bastante estudiado é a identidade e a guerra por outras vías, o deporte de masas. Mañá no noso grupo de investigación ven a falar a Alex Quiroga, que é un experto en cuestións de nacionalismo e identidades, e fala justamente de Franco a Naranjito, a identidade española da transición hasta hoxe. A ver, eu creo que é moi importante que se tomen medidas, e coincido con moitas cousas que se dixeron aquí, pero eu creo que primeiro necesitamos explicacións, e aquí faltan moitas explicacións.
eu creo que hai moita confusión. É dicir, efectivamente parece, e eu estou de acordo co que dice o presidente do Deportivo, que o Deportivo ten un problema, e o Atlético de Madrid non. E todo coincide en que parece que o Deportivo ten un problema. O problema é que alguén matou a un seareiro do Deportivo, que estaba ali para o que fora. Xa nos enteraremos. Ahora, eu creo que unha cousa que me chama poderosísimamente a atención en todo o que ocurriu é que moi pouca xente, curiosamente os bucaneros e Pedro Sánchez, que eu recorde, empezaron as súas palabras dándolle as condolencias e o pésame á familia, que é o que primeiro se fai nestes casos, e o que eu aproveito para facer tamén, porque non tuve a oportunidade de facelo. Eu creo que estamos acostumbrados a tantas mortes e decir sempre isto que non sei porque neste caso non se fai. Que ocurre? Que efectivamente aquí hai moitos intereses. Hai o interés de que cometeu un evidente error policial ou de seguridade ou de xestión e está intentando... Os autobuses saíron de Lugo, foi o primeiro que escuitei. Bueno, sería a empresa dali. Todo é bastante confuso. Hai intereses dos medios de comunicación que teñen contratos co fútbol. Hai intereses dos clubes de fútbol que efectivamente teñen e alimentan seareiros absolutamente brutais que non teñen nada que ver co fútbol porque animan, efectivamente. Ahora ben, eu estou co que dicen os meus fillos, que están... O sea, non entenden que a xente quede para mallarse. Eu estou con eso. Eu creo que aí é onde temos que estar. Pero eu creo que non podemos crecer que hai un xogo de intereses. E logo creo que hai unha cousa moi importante hasta o día de hoxe que é xoves. E é que, efectivamente, desde o punto de vista, e aquí o vexo, intento velo desde fora, ¿no? Como verá mañá Alex Quiroga falando, que é profesor da Universidade de Newcastle, falando do fútbol, ¿no? Como historiador. Es decir, neste momento sabemos moito sobre a vida do morto. Pero non sabemos nada de quen o matou. O sea, é evidente que aquí hai unha descompensación para poder emitir unha valoración. Non digo para enxuiciar, simplemente para ter máis elementos de xuicio. E eu creo que de verdade, aquí hai demasiados intereses e nos están poñendo a destitución fulminante del Endoiro. A ver, eu non sei, sinceramente, non consigo entender na nosa cultura que problema hai para que alguén como... Non é que lle teña ningún tipo de simpatía, me cae literalmente gordo. Pero eu creo que é bastante coherente o que fixo, non? Que o destituyan. Bueno, hai argumentos que se puxeron onte encima da mesa de por que se toma esa decisión, que plantexan a entidade que o ten como... Puro oportunismo. Que plantexa a entidade que o ten como embaixador, que considera que como tal ten que reunir unha serie de características. Simplemente, me falta Julio que está callado e non sei si asustado. No lo sé. Sí, una noticia pensativo. que tiene que ver con lo que ayer sucedió en ese partido de fútbol que se celebraba aquí en A Coruña entre el Deportivo y el Málaga, ese partido de Copa del Rey. Como saben, se guardó un minuto de silencio y hoy hemos sabido que la Comisión Antiviolencia va a investigar ese minuto de silencio. Ha requerido concretamente información al club gallego para conocer las razones por las que se llevó a cabo. La directora general de Deportes y presidenta de la citada comisión, Ana Muñoz, anunció esta iniciativa que abarcará también al otro minuto de silencio guardado al comienzo del entrenamiento del Deportivo el pasado día 1. Julio. Bueno, vamos a ver. Hombre, yo en principio aquí hay dos cosas que están conectadas, pero tampoco hay que conectarlas a mayores de lo que ya están. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que una serie de señores en La Coruña quedaron con una serie de señores en Madrid para partirse la cara mutuamente en el borde del río. Y como consecuencia de eso, seguro que nadie pensaba en que las cosas que iba a llegar la sangre al río, pero llegó. Yo creo que es un tema fundamentalmente de orden público y que hay que atajarlo a partir de ahí. Es decir, con todas las medidas que se toman, de que si los bajan de categoría, de que si le quitan puntos, hombre, eso tiene sentido si hubiera sido un conflicto dentro de un estadio de fútbol, que no fue. Bueno, casi siempre son fuera de los estadios. Es decir, bueno, pues entonces es un tema de orden público. Claro, quiero decir, los que más saben de este asunto son los ingleses, con los famosos hooligans, que representaron un problema gravísimo y que tomaron decisiones parecidas a estas hace años. Que venían a España, pedían tortilla y la pisaban en la acera, ofendiendo a todo el mundo y tal. Bueno, mientras solo hicieran eso a mí, que bueno, ya, pobre tortilla. Vamos, te veo muy exigente con la humanidad. Sí, supongo que la pagaban, muy exigente con la humanidad, que de verdad... Lo que pasa es que debía ser francamente horrible, ¿no?, para pisarla. Es decir, yo lo que veo aquí, digamos, es que había para que se barasen. Venga, lo que tenían que hacer era identificar a esta gente, y es una banda de delincuentes y que hay que... Vamos, te escucho enseguida, pero para acabar este asunto y te dejo poner el punto y final. Decíamos, el próximo sábado, 10 de la noche, antes, en este momento de no puedo respirar ni hablar, lo dije equivocadamente, en Informe en V se va a dedicar a este asunto, va a tratar de ofrecer claves de lo que ha pasado desde el pasado domingo. Gladys Vázquez está prácticamente en postproducción todavía para
para tratar de cerrar las cosas que han ido reuniendo en los últimos días. Así que, Gladys, cuéntanos, buenas noches, un poco qué estáis haciendo. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Pues sí, aquí en postproducción estamos terminando el informe en V de este fin de semana, en el que no podemos pasar por alto lo sucedido el pasado domingo en Madrid, en esa batalla campal entre los Riazor Blues y el Frente Atlético. En Ultras, que así se llama el programa, les vamos a contar a toda nuestra audiencia con detalle lo que sucedía desde el domingo, todas las novedades, y les recordamos además que en este programa tienen cabida todas las opiniones. Además, les contamos que vamos a meternos en el mundo de los radicales, en esos foros de internet en el que ellos expresan lo que realmente piensan y que no quieren que leamos. Tampoco nos vamos a olvidar en este caso de las víctimas. A continuación os invitamos a que escuchéis el testimonio de un reputado periodista madrileño. Él se llama Javier Gómez Matallanas. En el año 2001 sufría una brutal agresión por parte del Frente Atlético. Él estaba trabajando en las inmediaciones del Calderón, incluso dice que intentó proteger al que era la estrella futbolística del Atlético de Madrid en ese momento, a Kiko Narváez, y esa agresión le trajo graves consecuencias, lo que nos hace recordar, por cierto, que en los últimos días los periodistas gallegos hemos trabajado bajo amenazas. Yo un poco me interpuse para que Kiko llegase en su coche, que iba con su mujer y su hija de meses. También querían pegar un fotógrafo, un compañero mío de marca entonces. Bueno, fue un rifirrafe. Cuando yo me vi en el suelo, que me pegó uno de ellos un puñetazo que me dejó cao, vamos. Solo por la denuncia y demás me amenazaron y ya me dijeron, no hagas el tonto, no denuncies, ¿sabes? Como intimidando y tal. Y de repente ya puse la denuncia y ya eran llamadas telefónicas, en persona, alguno, oye, que ten cuidado, que no sé qué. Claro, yo le dije a la policía, me ha pasado esto y tal, y llamé para eso y justo me estaban llamando por el mismo día. Si no, si te íbamos a llamar, te tenemos que poner escolta porque estás amenazado. Bueno, pues un pequeño avance solo de ese programa especial que están preparando nuestros compañeros de Informe en V el sábado a las 10 de la noche. Claves, cosas muy interesantes, las que nos anunciaba Gladys Vázquez, incluida esa investigación en los foros que utilizan los radicales para comunicarse, de qué hablan, en qué tono lo hacen, bueno, qué intereses tienen. Manuel, ¿querías decir algo? Brevemente, eu estuve en Riazor onte, e guardei un minuto de silencio contra a violencia no fútbol. Pero houve xente que silbou, eu non estaba. Sí. Pero, digamos, a maioría do público que está contra a violencia no fútbol e diante dunha chamada a facer un minuto de silencio, por eso, guardou un minuto de silencio. E hubo voces minoritarias que aproveitaron un minuto de silencio para pedir a dimisión do presidente do Deportivo. Pero os que guardamos o minuto de silencio, a maioría era contra a violencia do fútbol. E deixame que diga, porque hai violencia no fútbol. Eu vou ao campo. No campo, en Riazor, hai 30.000 persoas. Desas 30.000 persoas hai un grupo de 4.000 persoas que se colocan na grada dos Riazor Blues. Non todos son do Riazor Blues. Espera, que se colocan nesa grada. E aí hai 100, 150 persoas que son os que fan os viaxes e teñen a confrontación, digamos, os enfrentamentos. Estas son os números. Quero dicir que ao fútbol non só van alineados. Vamos xente... É fácil. Sí, deixa que le mate con esa idea. Espera, deixa que diga, ao fútbol vamos xente que nos gusta ver o fútbol e que queremos que ali non exista ningún tipo de violencia para poder ir cos fillos, cos nenos pequenos, con todo. Esa a violencia que existe, porque cada vez non é un problema só que a afición do Frente Atlético, cada vez que ven o Celta a Riazor e cada vez que vai o Depor a Vigo, hai violencia máis ou menos grande, segundo o número de efectivos de policía, pero hai violencia. E con esa violencia hai que rematar. E esa violencia está concentrada en... Deixa que le mate, por favor. Está concentrada en un par de centos de persoas, e, polo tanto, é fácil rematar con ela. Quero rematar pola miña banda dicindo que acabar cos grupos violentos que presionan a xogadores, que chantaxean a presidentes, que agreden a xornalistas é necesario, porque o fútbol é a única actividade de masas no que esa violencia está presente de forma habitual. En ese sentido, cando hai equipos que non actúan
contra equipos de policía que non actúan contra esos frentes, con esos grupos radicais, son cómplices. E nese sentido, sí tiña razón Pilar, que o Frente Atlético non teña sido disolto logo de haber asesinado, porque é o grupo ultra máis radical, máis agresivo, máis implicado en conflictos, y por lo tanto debe ser o primeiro en actuar contra él. A ver, es que no quiero seguir hablando de este tema porque tengo muchísimas cosas en la cartera. Vale, pues vamos a avanzar, venga, por favor. Unha aclaración, claro, fundamental, moi lonxe de min, porque é algo que detesto, vestir en plan Mortadelo, ou, estou de acordo completamente co que acabas de dizer, Manuel, é vestir o disfarce de fiscal de distribuidora de alienacións. En absoluto. Non ten nada a ver a feizón de cada quen. Eu digo que, e eso sigo mantendo, que o fútbol, con toda esa carga de violencia e de válvula de escape de moitísima outra violencia que hai e de doenza que hai na sociedade, é utilizado por parte do que maneja e de que manexa todo o capital como unha vía de embrutecemento. Bueno, vamos a poner punto y segundo a este asunto. El del sábado están convocados, Pilar, están convocados a las 10 de la noche a ver ese informe en V sobre este asunto que les aseguro que les va a aportar cosas interesantes. El otro gran asunto de la jornada, lo hemos comentado ya aquí, muy por encima, simplemente los titulares. Ese gran escándalo asociado a Bankia, asociado a Rodrigo Rato y asociado también al señor Goiri Golzarri. Marina Cabegato, cuéntanos qué ha pasado con ese informe demoledor del Banco de España. Pues Fernanda, las cuentas con que Bankia salió a bolsa no reflejaban la imagen fiel y real del banco que entonces presidía Rodrigo Rato. Rato infló artificialmente en 544 millones los recursos propios y el patrimonio de esta entidad y un año más tarde falseó los números ocultando unas pérdidas extra de 2.000 millones. Los auditores detectaron además unas compras inexplicables de acciones los días previos a su entrada en el IBEX, inversiones hechas por personas próximas a Rato y los peritos del Banco de España creen que se hicieron para sortear artificialmente su valor. La inversión fue hecha con créditos otorgados por el propio exministro. Asimismo, según se puede leer en este informe, se detectaron ventas inmediatas tras la salida a bolsa que ponen en duda, sostienen, el interés real de algunos inversores. En relación a la petición de rescate para el saneamiento de la entidad, el Banco de España asegura que la entidad incluyó un agujero que debía haber sido contabilizado anteriormente. Mención también a las tarjetas Black. La entidad Bankia no declaró a Hacienda los 12 millones que sus directivos gastaron entre el año 2003 y 2011. No lo declararon a Hacienda, pero tampoco a los auditores o a los inversores que compraron acciones tras la salida a bolsa. Los peritos denuncian en su informe la clara voluntad, dicen, de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados y decidieron enviar un informe a la Fiscalía. Ellos señalan además que Goiri Golzarri le acusan de haber escondido unas pérdidas adicionales de nada menos que 1.192 millones de euros. Fernanda. Bueno, pues estos son algunos de los detalles de ese informe del Banco de España que, Julio, decías que has tenido la ocasión de mirar, aunque sea por encima, dices que era, creo que dijiste que era como la casa de los horrores eso. Efectivamente. ¿Por qué? Efectivamente. Escandalízanos así un poco. Bueno, más de lo que ya estamos. No, siempre tengo nuestra capacidad de sorpresa es ilimitada. Es decir, mira, hombre, es un informe muy técnico. O sea, si yo no tuviera ni idea de qué estamos hablando, ¿cómo me resumirías la gamberrada que han hecho? En primer lugar, te diría que es una gamberrada peligrosísima. Es decir, esto ya es mucho más que una gamberrada, claramente entra en un terreno que podría ser delictivo. Una cosa, por ejemplo, cuando hay unos créditos que no están al día, hay que considerar esos créditos como subestándar, como créditos morosos, y ponte, por ejemplo, que estamos hablando de 100 millones de euros, el propio Banco de España, como mínimo 25 millones de euros los tienes que meter para provisionar por si acaso te quedas sin ese dinero. Pues eso no se hizo. Y todo eso perfectamente conscientes, que había un plan para mentir en las cuentas, digamos. Eso tendría que decirlo un juez. Lo que hacen los peritos del Banco de España es señalar que eso se debió haber hecho y no se hizo. Y es más, dicen que los conocimientos que tenía la Junta Directiva, Rato incluido, eran más que suficientes como para saber que eso se tenía que haber hecho.
Y si no se dieron cuenta, pues allá ellos, y si lo hicieron... Y la pregunta es, ¿cómo una entidad bancaria o cómo un responsable de una entidad bancaria puede hacer esto y que cuele? Fundamentalmente... Y la pregunta es, ¿esto lo pueden estar haciendo otros? En principio sí. Ahí lo que ocurre es que hay una auditoría, concretamente del OIT, que fue la que lo hizo, que no revela absolutamente nada en torno a esto. Entonces, digamos, como dice la canción, una perna tapa a otra, y aquí pues no se entera nadie de nada. Después, digamos, lo decís vosotros también en el informe, hay otra anomalía extrañísima, decía que es que inmediatamente antes de salir a bolsa, parece ser que hay la concesión de unos créditos desde la propia Bankia a una serie de empresas que son las que después compran las acciones con el importe de esos créditos, ¿no? Y que las venden nada más salir. De lo cual se deduce que el interés por tener las acciones era bastante relativo. Es decir, a mí me parece todo esto, o sea, vamos, tú coges, digamos, prácticamente todo el ordenamiento que le imponía el Banco de España a las entidades financieras, y más de la mitad de ese ordenamiento está... Bueno, hay que recordar que Rodrigo Rato y no está... solo el Banco de España, sino la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores Rodrigo Rato también. está incluso en una causa judicial por las tarjetas Black, que también aparecen en este informe, pero me interesa porque aparece también mencionado Goiri Golzarri, el actual responsable de la entidad, revestido de una seriedad de la que al parecer carecían los antecesores. En el informe se le acusa de haber escondido unas pérdidas adicionales de 1.192 millones de euros. Contéstame rápidamente para pasar a los demás compañeros. ¿Tendría que desaparecer, dimitir Goiri Golzarri de Bankia? Bueno, sobre las 7 de la tarde o las 7:30, él sacó un comunicado, lo hizo público, en el que se exime, digamos, de toda responsabilidad. Yo, en cualquier caso, esperaría a ver qué es lo que dice, cuál es su versión de esa situación. Que la sabremos probablemente, pues yo que sé, mañana, ¿no? Porque no, o sea, no es suficiente con decir yo no tengo nada, claro, o sea, no tengo nada que ver con eso, sino que simplemente hay que decir que eso, claro, ha tenido una repercusión en bolsa para la propia Bankia que... El 6%. Exactamente, ha caído un 6% en la jornada de hoy. Gonzalo. Bueno, yo creo que el diagnóstico está claro, es decir, el informe es un informe muy técnico, es decir, yo lo he dejado al venir hacia aquí, ahora lo tengo aquí y la verdad es hay que analizarlo con detalle, pero al final los problemas que hemos puesto encima de la mesa son los que están ahí. Es decir, un sistema más allá incluso del problema puntual, como tú preguntabas, el problema es esto puede ser que ocurra en otros sitios. Es decir, los sistemas de auditoría, aquí durante el principio de la crisis creíamos que los sistemas de información contable en España eran de los más solventes y de los más garantistas del mundo. Y ahora si se nos cae estos sistemas, es decir, esto es como la estructura de los edificios. Es decir, es como si las columnas las tienes en que se te mueven. Todo lo que estás construyendo es porque supones que tienes unos puntales de información con los cuales operar. Si el que está tomando las decisiones está engañando, y como aquí se dice, pues que Rato infló artificialmente en 544 millones los recursos propios del patrimonio y por otra parte oculta unas pérdidas de 2.000 millones y Goiri Golzarri hace 1.000 y pico al año siguiente, al final a donde se van 20.000 millones de dinero público a través del FROB, pues esto cuestiona la gestión de Bankia, el papel del auditor, el papel del FROB, el papel del ministerio y en definitiva también estarán desde Europa diciendo qué es lo que ocurre ahí. Es decir, que ustedes nos han venido a pedir un dinero y aquí esto todo tiene que aclararse. Es decir, que esto tiene una repercusión muy importante y decimos, puede pasar en otros lugares. El problema es que solamente, es decir, cuando la historia se hace al final contra los que tienen problemas. Si la entidad hubiera salido bien y demás, pues no. Ahora, puede haber otros problemas. El sistema de auditorías no funciona. Es decir, las auditorías que al final lo que hacen es que alguien le da los números y lo que hacen es revisar y a la vez le están contratando a las mismas auditoras 1000 cuentas, es evidente que este sistema de auditorías, que es una cuestión vital para que funcione el sistema financiero de un país, tiene que ser revisado. Aquí y en el resto del capitalismo. Algunos, yo contaba antes, es decir, Deloitte es el resultado de Arthur Andersen, que es de donde venían. Y Arthur Andersen, por el caso de Enrobe en Estados Unidos, por una causa similar, es decir, de mal de cuentas, tuvo que acabar eliminándose. Esto no va a tener la entidad para que Deloitte tenga, pero evidentemente tiene un coste para el sistema y que no puede ser que es que ahora estamos recordando, pero yo creo recordar que las auditorías que no reflejaron voluntaria o involuntariamente la realidad de las empresas fue una constante. Hay muchos casos de auditorías, tenemos algunas muy cerquita. Aquí a Pescanova, por ejemplo, para ir a la mano, pero veamos cómo las auditorías, cuando era la fusión de las cajas, cada uno sacaba una auditoría y sacaba determinados datos. Es cierto que el tema de los sistemas financieros es un tema complejo. Hombre, ya, claro, pero hombre, no voy a auditar yo las cuentas de Bankia, claro. No, pero quiero decirte que hay un componente, es decir, buena parte de lo que es la auditoría, la clave de la auditoría
que no estoy con esto eximiéndoles de ninguna responsabilidad, porque el problema es que aquí no tienen, cuando tienes las cuentas, eso tienes que tener claro. El problema es cuando tienes que hacer, tanto para el que hace la arquitectura financiera como para los que tienen que llevarla a cabo, es cómo puede ser la previsión de cara al futuro. En definitiva, cuando diseñas lo que Julio dice, los niveles de provisión o los coeficientes de solvencia, los coeficientes que le implicas a través de Basilea, dependen de cómo crees que va a ir la economía y, por tanto, de cómo catalogan los distintos créditos. Eso tiene un componente técnico, pero hay un componente de 1000 factores que son complicados de entrelazar. Pero no creo que ese no es el caso, cuando el informe dice directamente que estos señores pasaban unos créditos, que eran unos créditos que no se habían pagado, que ya eran dudosos, pues que de repente aparecían catalogados, y lo dice el informe textualmente, pues que de la noche a la mañana los créditos ocultados se convierten en créditos contenidos de muy dudosos a subestándar, es decir, le subían la categoría y el auditor tal. Y el informe es que es radical lo que dice, es decir, no cumple la normativa del Banco de España, hay errores contables, estos errores contables eran conocidos por los dirigentes, es decir, da toda la impresión de lo que ha sido una ficción, una casa compro el producto de la casa de los errores, este titular que nos ha dado Julio Sequeiros, pues lo aceptamos. A enorme diferencia entre Rato e Gorigolzarri é que Gorigolzarri o que fai é pues unha irregularidade contable, non aflora unha perda. Bueno, unha irregularidade contable de 1000 y pico millones de euros. Espera, deixa que chegue, porque o que fai Rato é falsear as contas para sacar a entidade a bolsa e vender un produto a miles e miles de aforradores falso. Ese famoso anuncio que hoy no tenemos, pero que ponemos habitualmente, quiero ser banquero, ¿os acordáis? Esa é, digamos, sobre Gorigolzarri hai un debate sobre si debía provisionar ou non eso na súa conta de resultados, pero eso todavía non ten repercusión, digamos, si esas perdas están no balance, non están, haberá que aforalas. Pero o que ocurriu con Rato é outra cousa. Engañou a centos de miles de cidadáns dicindo que a súa entidade valía tanto cando non o valía e el o sabía. Deixame diga algo máis, o vamos a pagar nós, porque non sei se os dades conta, é un informe que fan dous inspectores do Banco de España a petición do xuiz Andreu, e o que o xuiz va acabar decretando, con ese informe na man, é que foi fraudulenta a operación, e cando a operación é fraudulenta, inmediatamente as persoas que investiron os seus cartos pois teñen dereito a devolver, e iso o imos pagar todos. Seguir pagando. Seguir pagando. Deixa que eu diga algo máis. Pescanova, Martín Safadesa, as Caixas de Aforros Galegas, Bankia, vou dicilo, vanse querellar, as empresas auditoras son cómplices da estafa generalizada do capitalismo financiero. Porque o que fan é negocio cas empresas. Obviamente cobran das empresas, igual que as agencias de calificación. Pactan cas empresas o que contan o que non contan. Sí, e por lo tanto, eso se negocia. E as empresas de auditoría son cómplices. Neste caso hai un problema máis grave. E tamén vou dicilo. Espero que non se enfada o meu irmán, que é traballador do Banco de España. O do Banco de España é intolerable, porque o Banco de España ten inspectores permanentes que viven nas entidades, que están especializados. Entidades bancarias non hai tantas, e inspectores do Banco de España hai bastantes. Pero hai informes dos inspectores alertando deste tipo de cousas, non? Por eso, eu non digo que sexan os inspectores do Banco de España, digo é o Banco de España, porque os inspectores do Banco de España viven dentro das entidades, coñecen os balances, o sea, non que coñezan os balances e os auditen, saben como é cada un dos préstamos que hai nas entidades, e que o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores autorizaran esta operación de fraude masivo, de sacar a bolsa un valor que non valía, non que non valera o que o sacaron, e que non valía nada, obliga a ir máis alá. Eu creo que aquí hai responsabilidades de Rato, que ten que ir á cadea rapidamente, hai responsabilidades de Deloitte, que ten que, en fin, poñer en cuestión a súa ética profesional, e hai responsabilidades políticas directas de que cuestionaba, non me acordo o nome do gobernador do Banco de España, nin o ministro de Economía, pero quen estuvera nese momento ten que dar moitas explicacións. Fernández Ordóñez. Claro, estaba o PSOE, sí. Fernández Ordóñez. E se ven sacado. A mí non. Claro. Eu creo que, dunha forma, a todos nos gustan algúns son xiareiros do fútbol, a todos nos gustan os cartos, polo que se ve, eu desto non entendo moito, pero teño unha conciencia como cidadán que eu creo que compartida por todo o mundo, ¿no? Que nos roubaron. Si temos que elixir un tipo de capitalismo, eu prefiro elixir, de verdade, o que mete na cadea a Madoff,
que fai caer Lehman Brothers e fai desaparecer Arthur Andersen. O Banco de España leva 150 anos, ou máis, inspeccionando. O que non leva 150 anos é facendo a vista gorda. Iso que leva facendo algún tempo. Esa é a diferencia. O Banco de España ten unha longuísima historia. Eu non me digo a historia económica, pero algunhas cousas teño leído. E por certo, aquí tamén se ven comportamentos diferentes. Bankia, insisto, dixen antes, era sistémica. Non podía caer. E as entidades que se fusionaron con ela, incluída a outro gran corazón dos problemas económicos e de financiación, que era o banco a Caixa Valenciana, o Banco de Valencia, no, e a Caixa Valenciana, Bancaja, están todos aí metidos. E Goirigolzarri entrou para eso. Que ahora un xuiz saque estas cousas, pero políticamente entrou para eso. Cal foi a diferencia? Pois que, por exemplo, a nova Caixa Galega non foi considerada sistémica e, ao final, foi comprada. É dicir, como sempre nos ocurre, nos colocamos no mercado, fomos a traballar fora, neste caso a buscar avales fora, e, efectivamente, respondimos porque valíamos e alguén nos comprou. Por que non compraron a Bankia? Por qué? Eu me pregunto eso. Que decisións políticas de un partido, de outro partido, dun Banco de España, do outro Banco de España, desde aquel hasta hoxe, levaron a isto? A nova Caixa Galega... Por que non mercaron ou por que non venderon? Non te entendi agora. Porque non permitiron que o mercaran, efectivamente. É dicir, porque non o venderon e, polo tanto, comprou outra entidade estranxeira, venezolana ou mexicana. Me da igual. A nos compraron e non nos pasa nada. A diferencia, precisamente, é que no caso da non, porque era sistémico, efectivamente, e porque tomaron decisións para que iso non ocurrira. Sistémico era que tamén a Caixa. Pero nós non temos o poder político que hai en Madrid para tomar unha decisión nese sentido. É bastante evidente. E logo que, por certo, unhas cantas empresas galegas perderon moitos cartos deste asunto. Están recuperándose a través de sentenzas judiciais. E moitos preferentistas tamén. Eso compartímolo cos preferentistas madrileños. Pilar. Pero outro non, Rato está tocado. E o seu sustituto parece que agora non vale. Eu falaba antes de o título da película Loita de Tiburós. Poño a pregunta sobre a mesa: quen son os sustitutos previstos? E por que digo isto? Porque quen activa agora esta fraude e esta falsidade contável e documental monumental? Quen a activa e con que propósito? Hai 42 anos, parece que está aprobado que o Watergate foi activado desde as propias filas republicanas para desfacerse de Nixon. Só que, claro, coa cobertura conveniente, que foi toda a, efectivamente, espionaxe, e, por outro lado, real e certa, da CIA, nas filas demócratas e demais. Ao que vou é a que todo isto, eu coido que ten a aparencia de un relevo dentro da mesma elite sen que haxa consecuencias positivas nunha mudanza real de política, porque o real políticamente é que todo o goberno avalou antes e despois todo este proceso, que naturalmente limita ou liquida orzamentos públicos de interese xeral en cantidade brutal. Dejadme que vamos a... Es una noche de contrastes estas, porque estamos hablando de... Decías que no eran las dos caras de la misma moneda, sino que... Es la misma moneda. Que es exactamente. Necesidade mutua, hay muchas informaciones hoy que contrastan, que tienen que ver con los responsables de lo que estamos padeciendo y las víctimas de lo que estamos padeciendo. Y conviene no mezclar, como diría Pilar, churras con meninas. Como diría, que sí que definitivamente sempre o decimos, en honor, que está aclarado por Caleo Orixe. Claro, Pérez Varela. No. Bueno, Pérez Varela. Pues para no mezclar churras con meninas, vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad y enseguida vamos a contar una parte de las víctimas, porque hoy ha habido una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los sindicatos para ver qué se hace con los parados de larga duración. 750.000 familias hay en España en las que no se ingresa ni un céntimo.